Voy a poner a grabar. Bueno, para hoy nos toca, nada, empezar con lo complicado, por las dudas, si no se habían despertado, se van a despertar ahora con álgebra de Boole. ¿Sí? Eh, Importante conocer el álgebra de Boole porque nos va a permitir mejorar nuestros circuitos, nos va a permitir entender un poco mejor cómo funcionan las cosas a través de la matemática. ¿Sí? No vamos a tener que hacer una aplicación de la álgebra de Boole como se suele usar en matemática, ¿no? Donde nosotros resolvemos ejercicios, hacemos ese tipo de cosas. No lo vamos a hacer en esta materia. ¿Por qué? Porque después hay una forma de aplicar la álgebra de Boole que es a través de los diagramas de Carnot. Eso sí vamos a usar mucho, y vamos a trabajar mucho con los diagramas de Carnot. Pero ya se van a dar cuenta que es una receta, es más que nada, es más que nada agrupar cosas y hacerlo gráfico, ¿sí? Pero atrás del diagrama de Carnot está la álgebra de Boole. Entonces vamos a entender cómo la matemática nos puede ayudar a simplificar circuitos. ¿Qué quiere decir simplificar circuitos? Reducir la cantidad de compuertas, la cantidad de cosas, sin que eso interfiera con el funcionamiento. ¿Sí? Hoy vamos a ver lo que es la álgebra de Boole, ver los principios de la álgebra de Boole, ver algunos ejemplos de álgebra de Boole y así sucesivamente. Y lo que vamos a terminar haciendo hoy es, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos la semana pasada, ese de la lógica 2 de 3? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, nos había dado un resultado, ¿sí? Nos habían dado cuatro compuertas AND, que le poníamos negadores a algunas entradas y sumábamos eso en una compuerta OR. ¿Sí? Y con eso teníamos la solución de un circuito andando. ¿Qué vamos a lograr con álgebra de Boole? Reducir la cantidad de compuertas sin necesidad, o sea, y viendo y logrando que el circuito se comporte de la misma forma. ¿Sí? Es decir, con menos compuertas, menos complejidad, menos cables, menos costo, hago que el circuito haga lo mismo. ¿Cómo? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, genial. Entonces lo que voy a hacer es desconectar esto. ¿Estoy todavía conectado, che? ¿Me escuchan? Salió un error de internet. Sí, sí, se escucha. Ah, no, me salió un error de que me había quedado sin internet, digo, raro. Bueno, a ver. Vamos a compartir. Bien, álgebra de Boole. Acá un poquito de teoría de qué es. Boole en el 1854 hizo un trabajo con estas leyes, ¿sí? De matemática y lógica. Recién se aplicó el desarrollo de circuito en el 38, ¿sí? 1938, que lo hizo Llano. Tengo una serie de leyes que van a hacer que, como tengo siempre, ¿no? La propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva, esas cuestiones que siempre han estudiado en matemática, ¿no? Bueno, lo mismo tenemos en... esperen que lo voy a silenciar. Si quiere hablar, se desilencia. Lo mismo tenemos en la álgebra de Boole, ¿sí? Fíjense lo primero que tenemos acá, ley conmutativa. Acá lo tengo que pensar asociando la matemática con las compuertas, ¿sí? Con los componentes. ¿Qué es lo que tengo en esta primera ley? Fíjense, A más B igual a B más A. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo conmutar las entradas. Tengo una compuerta OR. Si en la compuerta OR se acuerdan que, esto lo habíamos charlado la semana pasada, ¿sí? Se acuerdan que la compuerta OR lo que hacía era hacer una suma lógica, ¿no? ¿Se acuerdan? Tabla de verdad de la compuerta OR. Sí, ¿Sí? ¿Todos Sí. saben, todos saben de qué estamos hablando? Algunos se perdió el camino. Si no, va a ser la clase muy aburrida. Si no me siguen, va a ser muy aburrido. ¿Todos más o menos lo tienen claro? ¿Vienen dudas hasta ahora? ¿Alguna cuestión de esas? No. ¿Estamos bien? Bueno, genial. Si alguno tiene una duda, ya sabe, ¿no? Me interrumpe, levanta la mano, escribe en el chat, lo que necesite. ¿Sí? Está bueno que sigan la clase. A ver, ¿qué dice que la propiedad conmutativa? Que A más B igual a B más A. Es básicamente lo mismo. Si yo le pongo A acá y B acá abajo,
o si pongo al revés, B arriba y A abajo, ¿no? Que es una propiedad conmutativa con respecto a la suma. ¿Sí? La ley conmutativa con respecto a la multiplicación también funciona. Es lo mismo si yo tengo A por B, ¿sí? O B por A. ¿Cómo sé que funciona? Y porque tendría que hacer la tabla de verdad, ¿no? Yo acá tendría la entrada A, la entrada B, ¿sí? Y la salida AB y la salida BA, ¿sí? Si esto que puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿verdad? ¿Esto se acuerdan? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Si yo hago 0 por 0, ¿qué me va a dar? 0. Si hago 0 por 1, ¿qué me va a dar? 0. Si hago 1 por 0, ¿qué me va a dar? 0. Si hago 1 por 1, ¿qué me va a dar? 1. Ahora imagínense que esto está cambiado, ¿no? Que primero está B y después está A. ¿Sí? Conmuto esto. ¿Qué voy a tener? 0 de B con 0 de A. Voy a tener lo mismo. 1 de B con 0 de A. Voy a seguir teniendo 0. 0 de B con 1 de A. Voy a seguir teniendo 0. Y 1 de B con 1 de A. Voy a tener un 1. ¿Sí? Por eso se dice que es igual. Es muy lógico esto, muy simple, pero bueno, hay que entenderlo. Ley asociativa. Esta ley asociativa está buena porque me permite asociar, ¿sí? Fíjense. Yo acá estoy teniendo OR de 2 entradas. Cuando tengo cuando tengo más de 2 variables, el resultado es el mismo independientemente de la forma que se agrupen esas variables, ¿sí? Evidentemente que si yo primero hago B más C, y después hago ese resultado que es B más C, lo hago sumado a, ¿sí? Me va a quedar A más B más C. Este B más C estaba asociado antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hice primero en esta compuerta de acá. ¿Cuál va a ser el resultado? A más B más C. Este resultado que tengo acá, ¿sí? Donde B y C están asociados. Esto es lo mismo que asociarlos al revés. Que asociar A con B y después sumarle C. ¿Sí? Nada, fácil. Ley asociativa con la multiplicación. Lo mismo, exactamente igual. ¿Sí? Si yo asocio B con C y después lo multiplico con A, es lo mismo que asociar A con B y después multiplicarlo con C. ¿Sí? El resultado es el mismo. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá ya empiezo a, bueno, complicar un poquito más. La distributiva. Igual que matemática, ¿no? ¿Qué dice acá? Que si aplico la operación OR a 2 o más variables y luego aplicar la operación AND al resultado de esa operación y a otra variable equivalente a la aplicación de AND a la variable aislada con cada uno de los sumandos y luego realizar la operación OR con los productos resultantes. Capaz que es más fácil verlo en el diagrama, ¿no? ¿Qué tengo acá? B con C. ¿Qué tengo a la salida? B más C. ¿Y después qué hago? La multiplico por A. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? X a la salida, que es A por B más C. ¿Sí? Que es esto de acá. Esto es equivalente a hacer distributiva, igual que en matemáticas, ¿sí? A por B más A por C. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo a la salida? ¿Cómo hago A por B? Y le pongo una AND, ¿sí? A por B. Y acá le pongo otra AND, A por C. Y después sumo las dos. ¿Sí? Con la OR. Entonces, ¿a qué me queda acá? Esta tiene AB, esta tiene AC, y esta es la suma de las dos. ¿Sí? Con lo cual me daría, a la salida, esta X me daría la suma, ya haciendo la distribución. Bueno, 11, 12 reglas, ¿sí? Donde se suman los elementos neutros, que se llaman. ¿Qué quiere decir esto?
Además de lo que estamos viendo de las propiedades, acá tenemos las reglas del álgebra de Boole. Hay algo que se llaman elementos neutros. ¿Sí? A ver, si yo tengo un elemento neutro de la suma, si yo tengo A más 0, el resultado siempre va a ser A. Lo cual es bastante lógico, ¿no? Si yo tengo A más 1, el resultado siempre va a ser 1. ¿Sí? ¿Me siguen? Acá está la demostración. ¿Sí? Está fácil. 1 más 0 es 1. Si A vale 1. Si A vale 0, A más 0 es 0. Con lo cual, si la otra entrada es 0, la salida siempre va a ser lo que tiene A. ¿Sí? Pero si la otra entrada es 1, la salida siempre va a ser 1. ¿Sí? Porque estoy haciendo una suma, le estoy sumando 1, así que está claro. ¿Qué pasa si hago lo mismo con la multiplicación? Si yo hago A por 0, siempre va a ser 0. Y si hago A por 1, siempre va a ser A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo A vale 1 y la otra parte le pongo un 0, la salida va a ser 0. Si A vale 0 y la otra parte le pongo un 0, la salida va a ser 0. Si A vale 0 y la otra parte le pongo un 1, la salida va a ser 0. Y si A vale 1 y le pongo un 1, la salida va a ser 1. ¿Sí? Con lo cual, si yo multiplico por 1, la salida es la original. Si multiplico por 0, la salida es 0. Esto es bastante fácil, pero ya vamos a ver cómo se aplica. Acá me faltó esto. Si yo sumo un número con su mismo número, el resultado es el mismo número, ¿sí? A ver, si yo tengo 0 y 0, la salida es 0. Si tengo 1 y 1, la salida es 1. ¿Sí? Ahora, si yo sumo su número con el mismo número negado, ¿sí? A más A negado, ¿se acuerdan que existía esta liñita acá arriba que era una negación? ¿Se acuerdan de eso? Sí, Bueno, sí. entonces yo tengo A con su complemento, así se llama, ¿sí? Con el mismo número pero invertido, o sea, con el mismo valor pero invertido. Por ejemplo, acá tengo A, 0. ¿Cuál será el complemento de 0? 1, ¿sí? Lo tengo que dar vuelta. Y si sumo, ¿qué me va a dar? 0 más 1, 1. Si ahora va a valer 1 y lo tengo que sumar con su complemento, que vale 0, va a ser 1 más 0, que también va a ser 1. Entonces, si yo sumo A más A negado, siempre va a dar 1. Lo mismo que si hago A por A, siempre va a dar A. Y si hago A por A negado, siempre va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Está clarísimo. Si A vale 0, hago 0 por 0, me da 0. Si A vale 1, hago 1 por 1, me da 1. Con lo cual la salida es igual a A. ¿Sí? La salida acá es igual a A. Ahora, si yo tengo A por su complemento, si A vale 1, su complemento vale 0. ¿Qué me queda? 1 por 0. La salida, 0. Si A vale 0 y hago su complemento, que es 1, ¿qué vale la salida? 0 también. ¿Sí? Entonces, A por su complemento también vale 0. Profe, Sí, una pregunta. diga. Viste que tiene 4 salidas. Las 4 son diferentes a todas, digamos, ¿no? ¿Cuándo tengo 4 salidas? O sea, 4, no me acuerdo cómo se llama lo simbólico de eso. ¿Con puertas? Sí, ¿Qué pasa? son diferentes. ¿O no? No son todos iguales, ¿no es cierto? Son todas compuertas AND estas. ¿Sí? Son compuertas AND. ¿Qué hacía la compuerta AND? Multiplicaba. ¿Sí? Fíjense este simbolito. ¿Sí? Fíjense, la forma de este símbolo es una AND. ¿Sí? Esto es la multiplicación. La forma de este simbolito era una OR que hacía la suma. ¿Sí? En realidad estoy viendo gráficamente una aplicación de matemáticas. ¿Sí? Acá estoy haciendo una suma y acá lo estoy Sí, sí. demostrando con cómo sería con compuertas. ¿Sí? En ese caso, compuertas OR, en este caso, compuertas AND. ¿Sí? ¿Para qué? Para ir demostrando
estas reglas. ¿Sí? Fíjense, 0 más 0, A más 0, A más 1, 1. A por 0, o sea, cualquier cosa que valga A, la multiplico por 0, me va a dar 0. Cualquier cosa que valga A, la multiplico por 1, me va a dar A. ¿Sí? Si yo sumo A más A, me va a dar A. Si hago A más el complemento, me va a dar 1. ¿Sí? Si hago A y la multiplico por A, me va a dar A. Si tengo A y la multiplico por su complemento, me va a dar 0. ¿Sí? Estas reglas son las que acabamos de ver. Hasta la 8, las que vimos acá. Regla 6, 7, 8. Esta regla me falta poner acá. Una doble negación. ¿Sí? ¿Qué hace la doble negación? Bueno, si yo niego 2 veces, estoy afirmando. ¿Sí? Eso de lengua, capaz que lo vieron. ¿Sí? Si yo digo 2 veces que no, estoy diciendo que sí. ¿Cómo es esto? Fíjense, si A vale 0 y yo le invierto, o sea, la paso por una not, acuérdense que esta compuerta era la que negaba, ¿sí? Entonces, si yo tengo 0, después de esta compuerta, ¿qué voy a tener? A negado, que es 1. Y si yo las vuelvo a invertir, ¿qué voy a tener? 1 dado vuelta es 0. Entonces, A doblemente negado es 0, que es lo mismo que tenía en A antes de hacer la doble negación. ¿Sí? Y si A vale 1, lo doy vuelta, vale 0, lo doy vuelta otra vez, vale 1. Con lo cual, si A valía 1, lo niego 2 veces y sigue valiendo 1. Si lo niego una vez, vale 0. Lo vuelvo a negar, vale 1. Con lo cual, si yo niego 2 veces, es lo mismo que no negar. ¿Se entendió eso? Digamos que si la cantidad de negaciones son Sí, sí. pares, vuelve el primero. Claro, tal cual. ¿Y para qué podés negar 2 veces, profe? Y bueno, hay que ver ahora cómo lo hacemos con las leyes estas para hacer las simplificaciones. También sirve para generar demoras, ¿sí? Si yo quiero que demore un poco más mi transcurso de tiempo, ya vamos a ver por qué, le puedo agregar estos codos, le puedo agregar 2 not, o también puede ser que a veces necesite anegado, ¿sí? Y lo que necesite sacar de por acá, y después no me doy cuenta y lo vuelvo a hacer. Entonces, bueno, son propiedades que están disponibles. ¿Cómo las use o no? Ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, acá hay unas leyes de Morgan, que De Morgan hace cuestiones equivalentes, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en esto, porque, bueno, sí, lo podemos utilizar en algún momento. ¿Qué está diciendo esto? Que si yo tengo una NAND, ¿se acuerdan que la NAND era una AND seguida de una NOT? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Una suma negada sería? No, ¿O una una multiplicación? multiplicación negada. Multiplicación negada. Acuérdense, AND es I. I siempre es multiplicación. OR es la suma, ¿sí? I es multiplicación. Entonces, si yo tengo una multiplicación, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada que yo podía agarrar la multiplicación y meterle una not a la salida? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, Sí, y que Ajá. para no dibujar todo, le hacíamos un puntito así, ¿no? Entonces este es el puntito de que tengo la salida negada. Entonces, en vez de ser X por Y, es X por Y negado. ¿Sí? ¿Qué dice De Morgan? Que es equivalente a tener una OR con las entradas negadas. Fíjense que es como si tuviese una NOT acá en X y una NOT acá en Y, y la salida no la niego, ¿sí? Entonces fíjense que es X más Y, todo negado, o X negado más Y negado. ¿Cómo sé si es equivalente a esto? Y bueno, tengo que hacer tabla de verdad. ¿Cómo hago la tabla de verdad? Y con todas las entradas posibles de X, Y, ¿sí? 4 entradas, o sea, 4 combinaciones posibles de las entradas. ¿Y cómo analizo esto? Si yo tengo una NAND, ¿qué quiere decir? Que es, hago la multiplicación y después la niego, ¿no? Entonces hago 0 por 0, 0. Pero está invertido, ¿sí? Tiene la línea de arriba de inversión. Tiene este cosito redondo acá que me está diciendo que hay una NOT a la salida, ¿no? Entonces, 0 por 0, 0, pero invertido, 1. ¿Sí? 0 por 1, 0, pero lo doy vuelta, 1. 1 por 0, 0, lo doy vuelta, 1. 1 por 1, 1, lo doy vuelta, 0. ¿Sí? Entonces esa es la salida de esta.
que es la salida esta de acá. Ahora me dice De Morgan que es lo mismo que si yo tengo una OR, pero negando las entradas. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, pensémoslo. Voy a limpiar un poco esto. Entonces, si yo tengo ya analizamos X y recién. Ahora analicemos esta. Si X vale 0, pero pasa por un NOT, ¿cuánto es la X que veo acá después de esto? 1, ¿verdad? Si Y vale 0, la salida 1. Entonces, 1 más 1, 1, que es lo que tengo ahí. Si ahora X vale 0, pero Y vale 1, 0 da vuelta a 1, 1 da vuelta a 0. Entonces me va a quedar 1 más 0. Sigue siendo 1. Si yo tengo ahora X vale 1, lo invierto, es 0, pero Y vale 1, Y vale 0, así que lo invierto es 1. Entonces me queda 0 más 1, sigue siendo 1. Y en este que es 1 más 1, pero este 1 lo tengo que invertir, es 0. Este otro 1 lo invierto, también es 0. Entonces me queda 0 más 0, que la salida es 0. Si nos fijamos, las tablas de verdad de una NAND y la tabla de verdad de una OR con las entradas negadas son iguales. ¿Sí? Entonces por eso dice que yo las puedo reemplazar. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, lo mismo con estas otras de acá, ¿no? Con la NOR es lo mismo que una AND con las entradas negadas. Haciendo el mismo ejemplo, puedo tener lo mismo. Puedo llegar a la misma conclusión, ¿sí? Bueno, ¿se entendió esto? Todas las propiedades, todas las cuestiones. Más o menos. Bueno, ¿para qué sirve ahora? ¿Se acuerdan? No, no se van a acordar, por eso les voy a volver a mostrar. Esto es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Habíamos llegado a esto. De esto sí se acuerdan. ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. si yo quiero escribir la ecuación de salida a esta, Z por poner un nombre, ¿no? Si quiero escribir la ecuación de salida, ¿qué tengo que hacer? No, Z no, perdón. Si tiene nombre, se llama X. X, ¿a qué va a ser igual X? ¿Sí? X, ¿a qué va a ser igual? A una suma, ¿sí? Porque tengo una hora acá. ¿De qué? De cada uno de estos términos que fuimos construyendo. 4 ¿Sí? multiplicaciones. Claro, va a ser una suma de 4 multiplicaciones. ¿Cuáles van a ser esas multiplicaciones? Y las que obtuvimos de la tabla de verdad. ¿Y qué obtuvimos de la tabla de verdad? Por ejemplo, la primera, ¿sí? 0, 1, 1. 0, 1, 1. ¿Se acuerdan que para que esto dé 1, qué teníamos que hacer? Lo tenemos acá escrito, ¿sí? A negado B por C. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Estamos de profe. acuerdo? Más o menos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, yo necesito un 1 yo necesito un 1 acá, en este estado? Este estado, ¿cómo consigo un 1 acá? Si mis entradas son 0, 1, 1. Bueno, niego la primera. Entonces yo niego A invertido va a ser 1. Entonces le pongo una AND y va a ser 1 por 1 por 1. La salida va a ser 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo hicimos acá. Sí, va, eso sí. ¿Sí? Esperen. Vamos a crear una encuesta. Porque si no, no me contesta. A ver. ¿Se acuerdan? Lo escribí. Y no le voy a poner la opción mazo porque me van a poner todos mazos. Entonces, nada. ¿Sí o no?
Ahí está. Conteste. Vamos que van 18 de los 34. Que está peleado esto. A mí no me saltó nada. ¿No apareció en la encuesta ahí? Tiene que estar, buscala. A mí Buscala sí que me tiene que... salió. Sí, tiene que estar porque están contestando los chicos, así que tiene que Sí, sí, estar. saltó. Estamos 54-46. Vamos que faltan 8 para que desempate. Esos 8 se durmieron en el teclado ya. Ahí está, profe, a mí me había saltado en el celu. Lo que Ah. me di cuenta. ¿Cómo? AFK. AFK. No entiendo la sigla. Cuando dejan la computadora prendida y no hay nadie atrás de la computadora. ¿Tiene una sigla? ¿Eso se llama AFK? Sí, sí. Waveform Cribble. Mira, no sabía que se llamaba así. ¿Y eso, che, de dónde sale? ¿Dónde lo aplican? Vio, profe, cuando es muy friki esto, cuando están jugando algún juego en línea y un compañero del equipo sale y deja su personaje prendido, pero no hay nadie atrás. Está bien. Mira, no sabía que había un... Parece que todo tiene una definición hoy en día. No, seguro que toda la tiene, yo no la conocía. Como les dije, no estoy muy al día con esas cuestiones. Bueno, nada, 29-32. Estamos bastante bien. Si 3 están AFK nomás. Tiene que haber un tercero, pues. ¿Un tercero qué? Y sí, no, y puede ser ahí un, no Vamos, sé, un tal No, vez. porque si le pongo vamos a mazo... balotage, profe. Vamos a balotage. Sí, no, Todo muy jugada es que si le pongo mazo, van a poner todos mazo. Entonces no tiene sentido la ecuación. O sea, sí nos acordamos, pero no del todo. ¿Y usted puso sí o no? Sí, tuve que poner sí. Bueno. Bueno, 60-40, 30 participantes, claro. No, está bien, participaron todos, che. Si el otro de ese Fede, que no participó el profe, y soy yo el otro. Así que, nada, estamos, pero esto está perfecto. Bueno, está bien, listo. Ahí comparto los resultados, fíjense. Chao, 60-40. Bueno, no importa. Bueno, sí importa que no se acuerdan. Esperen que perdí el... ¿Qué pasó con el... El problema es que a veces no se ve el mouse cuando estoy explicando y yo me pierdo un poco por eso. ¿Cómo? Que a veces no se ve el mouse porque tiene la tablet esa. Y Claro. me pierdo en ese que está explicando. Por eso yo le mando el... Le hago rayita al lado de lo que voy explicando, pero puede ser, sí, puede ser. Esperen que ahora se me desapareció para poder compartir el OneNote, que es donde yo le hago estas cosas. Profe, la clase la vez pasada ni la subió, ¿no? No es lo que le decía a los chicos, me olvidé. Así que, pero no se preocupen, las voy a subir hoy las 2 clases. Hoy, no sé hoy, tengo clase todo el día hoy, pero mañana sí o sí la subo. Está grabada y todo, ¿sí? No la subí nada más. Ya la voy a subir, ¿sí? No se preocupen. Bueno, entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a repasar un poco esto para que se termine de entender y podamos entender cómo hacer las simplificaciones, ¿sí? ¿Cómo habíamos hecho esto? Si se acuerdan, o si no se acuerdan, no importa, esperen que voy a borrar todo esto. ¿Cómo borra? Sí se acuerdan de lo que estábamos hablando, ¿no? Se acuerdan de que era la lógica 2 de 3, ¿no? ¿Eso sí se acuerdan o tampoco? Sí, profe. Bueno, ¿qué decía la lógica 2 de 3? Decía que yo tenía que tener 2 entradas en uno para que la salida sea 1, ¿sí? Entonces yo disparaba, si tenía 2 sensores de fuego, disparaba la alarma de fuego. Hasta ahí estábamos. Entonces con eso construimos, ¿sí? Esta tabla. Y era lo del avión. Claro, era lo de los motores del avión, que si se prendía fuego, si no se prendía fuego, toda la historia, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, si
la alarma A está en 0 y la B está en 0 y la C está en 1, que no dispare la alarma, porque en realidad 2 sensores me dicen que no hay fuego. Si 2 sensores me dicen que hay fuego, ya tengo que poner un 1, ¿sí? Como en este y en este. Ahí. Esto sí lo ven, ¿no? Yo hago el dibujo y lo ven. Y estos 3, salida con 1, ¿sí? Hasta ahí estábamos, ¿o no? Sí, profe. Bien, bien, bien. No hay problema, Alberto. Prometo subir el coso en la clase, ¿sí? Bueno, genial que pasaron el grupo de WhatsApp. Gracias, profe. Pasa que estoy de viaje. ¿Está en un lugar lindo? ¿Por dónde anda, Alberto? Me parece que ya No, se nada fue. lindo. Estoy en Chaco, así que imagínese. Bueno, pues. ¿Por qué no? A ver, no fui nunca a Chaco. Chaco no conozco. Tendré que conocer. Bueno, nada, no sea problema. Si se tiene que desconectar, después la ve, ¿sí? Prometo subirla. Que tenga lindo día y buena semana. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ahí no sé qué subieron. Ese chat, no sé de qué es, que subió bien. Hay un grupo de WhatsApp de esta materia, ¿sí? De digitales, y está el Classroom. Si no lo tienen, pídamelo. Bueno, sigamos. Entonces, construimos esta tabla. A partir de esta tabla, empezamos a pensar cómo podemos armar el circuito, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vimos? Que teníamos que generar cada uno de estos 1, ¿sí? ¿Cómo genero cada uno de estos 1? Si mi entrada, en este caso, por ejemplo, es 0, 1, 1. Si yo multiplico, me va a quedar 0 por 1 por 1, ¿sí? 0 por 1, 0, por 1, 0. Entonces la salida va a ser 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo lograr que esta salida sea un 1? Invirtiendo este. Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, sería A negado por B por C. Entonces, en este caso en particular, ¿qué va a pasar? A negado, A es 0, lo invierto es 1, ¿sí? B es 1 y C es 1. Entonces me queda 1 por 1 por 1. La salida que va a ser igual a 1. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Bien. En cualquier otro caso, en cualquiera de todo esto, si yo hago la misma cuenta, no sé, agarremos este, por ejemplo. 1 por 1 por 0, ¿sí? Si yo lo miro acá, ¿qué tengo? Si lo vuelvo a comparar con la misma ecuación que acabamos de hacer, ¿sí? Con la A negado, B, C. Si yo tengo A negado y A estaba en 1, A negado es 0. B estaba en 1 y C estaba en 0. Entonces el resultado va a ser 0. ¿Sí? Con cualquier otro caso que lo analice de toda la tabla, nunca me va a volver a dar un 1. En el único caso que me da 1 es en este. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, con este término, con el A negado BC, cumplo con el... Esperen que voy a borrar un poco para que no se nos chastre. Con el A negado BC, cumplo con este 1 de acá. ¿Sí? Ahora me falta cumplir con este 1 de acá. ¿Cómo cumplo con este 1? Si tengo 1, 0, 1. Y bueno, tendré que hacer... es 1, 0, 1, tendré que ser A por B negado por C. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo analice el 1, es A, así que va a ser 1. Cuando vea B, es B negado, con lo cual le tengo que dar vuelta, es 1. 0 dado vuelta 1.
C es 1. Entonces me va a quedar 1 por 1 por 1. Me va a volver a dar un 1. ¿Sí? Después tengo otro término más, que es este de acá. En este de acá, ¿qué tengo que poner? A por B por C negado. ¿Se entiende, no? ¿Por dónde viene esto? Y me falta el último. ¿Y en este qué va? A por B por C. A por B por C. Bien, entonces ya generé los 4 términos, ¿sí? Que son estos 4. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y sumar el efecto. ¿Sí? Entonces mi salida, X, va a ser estos 4 términos, que cualquiera de estos 4 que se ponga en 1, me va a poner un 1 en la salida X. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entendió ahora un poco mejor? ¿Repasamos? ¿Se acuerdan? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. ¿Dudas hasta acá? Está bueno que me digan si hay dudas. Listo, genial, no hay ninguna duda. Bueno, entonces acá hicimos una ecuación. ¿Sí? Acá hicimos una ecuación y esa ecuación nos caracteriza este circuito. ¿Sí? Matemáticamente describe cómo funciona el circuito que tenemos acá abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a entender cómo funciona el álgebra de Boole. Acá tengo una ecuación, ¿sí? En vez de ser Z, en vez de ser X es Z, y en vez de tener A, B y C, tiene A, B y C y D. Pero la esencia es la misma, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Y Bueno, ¿qué hago ahora? Esta ecuación es exactamente la misma que del mismo tipo que tenemos recién. ¿Qué puedo hacer? Empezar a aplicar algunas de todas las propiedades que vimos ahí arriba. ¿Sí? Por ejemplo, la asociativa. Entonces, fíjense acá. Puedo sacar factor común A negado, B negado, C. ¿Por qué? Porque tengo estos dos, y acá tengo D negado, y acá tengo D. ¿Sí? Entonces saco factor común de eso, que es lo que tengo acá. A negado, B negado, C, factor común de D más D negado. O D negado más D. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces acá, esto vino ahí, y saqué factor común. Acá hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos A negado, B, C negado, y vuelvo a tener D, y D negado y D. ¿Sí? Entonces puedo sacar factor común estos dos, y D negado. ¿Sí? Y acá puedo volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo A, B y B negado a este lado, C y D. ¿Sí? Con lo cual puedo sacar factor común y sacar el B de este lado y el B negado de este lado. ¿Estamos, no? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hicimos? O sea, profe, para sacar factor común, uno tiene que ser negado y el otro no. Claro. Sí, sí. Ah, Tengo que tener términos que tengan la misma... que se difieran en alguna letra, y esa diferenciación, o sea, que en algún lado esté D y en otro lado esté D negado, que esté A y en otro lado esté A negado, y el resto sean iguales, ¿sí? Igual que cuando sacaban factor común en matemáticas. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer ahora? Me quedo en el paréntesis D más D negado. Y D más D negado había una propiedad. ¿Cuál era esa? ¿Se acuerdan? No. Que D más D negado siempre me va a dar 1. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque D, ¿qué puede valer? 1. Claro, D puede valer... A ver, vamos a hacerlo así. D, quise poner no P, D, puede valer 0 o 1. Entonces, D negado, ¿cuánto va a valer? Si D vale 0, D negado es 1. Y si D es 1, D negado es 0. Y si yo sumo estos dos,
0 más 1, 1. 1 más 0, 1. No importa cuánto valga D, si lo sumo con su opuesto, me va a dar 1 siempre. ¿Sí? La propiedad que vimos allá arriba. Entonces, esto vale 1. Esto también vale 1. Y esto también vale 1. ¿Está bien o no? Sí. Está bien, profe. Y si yo multiplico, otra propiedad de las que vemos allá arriba, si yo multiplico cualquier cosa por 1, ¿cuánto es? Cualquier cosa. No me varía, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque si todo esto vale 0, y yo lo multiplico por 1, el resultado sigue siendo 0, y si todo esto vale 1, y yo lo multiplico por 1, el resultado vale 1, con lo cual, no importa, ahí es como multiplicar por 1, ¿sí? Lo mismo, queda lo que está. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Y puedo tacharlo, simplificarlo. Entonces, por eso me quedan ABC, que me quedó de acá, A negado, BC negado, que me quedó de acá, y AC denegado, que me quedó de ahí. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Y qué puedo hacer ahora? Y puedo sacar otro factor común más. ¿Por qué? Porque acá tengo A, y A negado, C negado, y acá tengo A negado, C negado. Entonces puedo sacar factor común A negado, C negado, ¿de qué? De B, y de B negado y B. Entonces esto lo vuelvo a tachar. Bueno, acá escribí debe ser el mismo. Sí, son iguales, no sé por qué lo puse. Entonces esto lo vuelvo a tachar. ¿Y qué me va a quedar? Z es eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces va. Este no le saqué factor común, porque no puedo sacar el factor común con nada. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Sí, profe. ¿Cuál es la ventaja de esto? Más claro no se puede, ¿no? No sé si lo calculé acá abajo. No. ¿Cuál es la ventaja de esto? Y fíjense que acá yo tenía un circuito que tenía... ¿Cuántos términos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, ¿no? Entonces yo tenía 6 AND, 6 compuertas AND de 3 entradas. ¿Sí? Es un circuito que hace lo mismo, profe, ¿no? Que hace Pero más corto. exactamente lo mismo, funciona exactamente igual. Porque es una operación matemática la que yo hice, con álgebra, ¿sí? Funciona exactamente igual, eso es lo que está bueno de esto. Yo acá tenía 6 AND de 3 entradas y una OR de 6 entradas, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 NOT. ¿Sí? 15 NOT. Que ya vamos a ver que pueden ser, no ser así, digamos, pero no importa. 15 NOT. ¿Y acá qué tengo? Profe, ¿por qué 6 han de 3 entradas y no de 4? Porque me equivoqué. Así está mejor. ¿No? Como siempre dicen los profes, ¿no? Era para ver si están atentos. Mentira, me equivoqué. No importa. Ahí está arreglado. Bueno, sí, ¿no? Eso es lo que teníamos en la entrada. Y después de hacer 3 cuentitas, llegamos a tener 2 AND. ¿Sí? También pongámosle que vamos a hacer de 3 entradas, más allá de que una sea de 2, pero la puedo multiplicar por 1 para no comprar dos chips distintos. 3 NOT y una OR. ¿Sí? Fíjense la cantidad de circuito que bajé. ¿Qué ventaja tiene esto? Muchas. Menos costo, menos consumo de corriente, menos espacio en la placa, menos todo. ¿Sí? Claramente, haciendo 3 cuentas, yo logro lo mismo. Logro una simplificación. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas? Por ahora ninguna. ¿Ninguno tiene ninguna duda? Qué bien que venimos.
Bueno, pensemos entonces en nuestro circuito. ¿Sí? Nuestro circuito era este. ¿Sí? Este es el mismo que hicimos la semana pasada. Lógica 2 de 3. Tenemos las salidas. ¿Sí? Y teníamos la ecuación de salida. ¿Sí? Era esta. ¿Se acuerdan o la volvemos a ver? Acá está, ¿no? A negado BC más AB negado C más ABC negado más ABC. ¿Sí? A negado BC, AB negado C, ABC negado, ABC. No lo estoy mintiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y podemos simplificar esto. ¿Cómo lo simplificamos? ¿Se dan cuenta o no? Saca el factor común C del primer término. ¿No? Sí. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Por eso es que el álgebra de Boole por ahí es complejo darnos cuenta qué hacer para poder simplificar mejor. ¿Qué es lo que yo hice en esta? Repetí el término, fíjense. Teníamos acá ABC, ¿sí? El término ABC está una vez. Yo lo repetí. ¿Sí? Lo puse 3 veces. ¿Por qué lo puse 3 veces? Para poder sacar factor común 3 veces. Matemáticamente no tiene efecto. ¿Por qué no tiene efecto? Porque este término, como es 1 más 1, 1, si este término es 1 y este término es 1, la salida X sigue siendo 1. No es que es 2. ¿Sí? Con lo cual, matemáticamente no tiene efecto. Yo puedo repetir un término sin problema. Siempre y cuando esté en esto, ¿no? Tengo que repetir uno de los que esté. No puedo repetir uno de los que no esté. ¿Me siguen? Profe, Sí. sería como multiplicar por 1. Claro, sería como multiplicar por 1. Pero a ver, no es el mismo caso, porque no es multiplicar por 1 porque este término no vale 1. Este término vale A, B por C. ¿Sí? A veces valdrá 0 y a veces valdrá 1. Pero ¿qué pasa? En el momento que vale 0, 0 más 0 más 0 más 0 no modifica nada. ¿Sí? Porque son 0. Ahora, en el momento que vale 1 el término, voy a tener 3 1 en lugar de 1. ¿Sí? Voy a tener un 1 que corresponde a este término, un 1 que corresponde a este término y un 1 que corresponde a este término. Pero cuando yo sumo 1 más 1 más 1, en esta matemática rara que estamos trabajando, que me da 1. ¿Sí? Con lo cual no es que voy a tener 3. Eso, profe, eso es porque siempre va a ser o 0 o 1. Claro, va a ser 0 o 1, no hay vuelta. Ahora, en el momento que sea 0, no me va a afectar al resultado final de X, porque el X, si todo vale 0, y eso también vale 0, el resultado de X va a ser 0. Y en el momento que valga 1, no importa si tengo 1 que valga 1, o tengo 5 que valgan 1, porque el resultado va a ser 1. ¿Sí? Porque 1 más cualquier cosa es 1. 1 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, ¿sí? 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 sigue siendo 1. Sé que es raro, pero es así. Pero, profe, no se podría hacer, o sea, a la parte de arriba, lo primero que puso, que sería el ejercicio, por decirlo así. Sí. Sacar factor común C en el primer término, o sea, en la primera suma, o sea, si lo divide en 2, y la segunda suma también sacas factor común AB y anula C, en ese caso, y en el otro anulas el AB y A negado, B negado. Sí, pero te quedan, pero no haces la mayor simplificación que podés hacer. Ah. Digamos, sí, pero simplificas menos. Si repetís esto, fíjate qué es lo que pasa. Yo repetí ese término, ABC. Entonces, ¿qué hago? Saco factor común. Este término con este término, ¿sí? Saco factor común de estos dos, ¿y qué hago? BC, factor común de A, negado más A. Sí. ¿Sí? A ver, esperen que vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar esto. Así lo vamos a dejar y le vamos a poner número a esto. Para poder entender qué hicimos. Este será el 1. Este el 2. Este el 3. Este el 4.
Este es 5 y este es 6. Entonces, ¿acá qué hicimos? Hicimos factor común 1 con 4. ¿Sí? Entonces, tenemos BC y 4 es BC, factor común de A más A negado, o de A negado más A. ¿Sí? Que es lo que tenemos ahí. ¿Estamos? Sí. Sí. Después, este otro, que es factor común, ¿qué? 2. Este es 2 con 5. 2 con 5. ¿Por qué? Porque sacamos factor común AC, AC, factor de ¿qué? De B, negado, más B. Y el otro, este factor de 3 con 6. ¿Por qué? Porque sacamos AB y AB, factor de C y C negado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Esto se va, esto se va, esto se va. Me queda BC más AC más AB. ¿De ahí no se puede seguir simplificando, profe? Se Si puede saca- seguir. Sí, pero no elimino compuertas. Reordeno las cosas de otra forma, pero ya no tengo para sacar factor común, porque yo no tengo negado y sin negar para poder hacerla, para poder simplificar, ¿sí? Sí, ya puedo hacer asociativa. ¿Por qué? Porque yo puedo tener acá C, factor común de ¿qué? De B más A, por ejemplo. Más A por B. Pero tengo la misma cantidad de compuertas, las ordeno distinto. Claro, es verdad. Ya no simplifico. Profe, O simplifica una C. Sí, pero igual tengo que poner acá. Acá que tengo 2 OR, 2 AND con una OR, ¿sí? Acá tengo que poner una OR y una AND, ¿sí? Sí, sí, puedo simplificar, puedo seguir trabajando, pero ya no minimizo. Claro, ¿Sí? es Va verdad. a ser como me convenga escribirlo después, pero no minimizo. Sí, ¿quién tiene una pregunta? yo, profe. Diga. Una pregunta. Usted enumeró ahí las multiplicaciones hasta el 6 Sí. y hizo así como saltos del 1 al 3, digo del 1 al 4, del 2 al 5. Es lo mismo que se podría simplificar el 1 con el 2, el No, 3 con porque el yo 4. para simplificar me tengo que fijar un par de cosas. La primera es que haya una... O sea, ¿cómo simplifico el 1 con el 2? Fíjate que el 1 tiene A negado y el 2 tiene A. El 1 tiene B y el 2 tiene B negado. ¿Sí? Entonces ya tengo dos. La forma más fácil de simplificar es que haya una sola diferencia entre los dos términos que quiero simplificar. Por ejemplo, el 1, tiene A negado BC. Y el 4, o el 5, o el 6, son todos iguales, tienen A, B, C. Entonces lo único que cambia entre el 1 y el 4, ¿qué es? A. En un caso es A negado, el otro es A. Pero cambió uno solo. B y C siguen iguales. Pero si comparo el 1 con el 2, cambió A y cambió B. Cambiaron los dos. Entonces solamente podría sacar factor común C. ¿Por qué más Pero ahí ya no puedo simplificar. complicado factorizarlo? O sea, sacar factor común con el 1 y el 2. ¿Cómo? O sea, usted dividió por término 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. ¿Por qué es más complicado hacer, o sea, sacar factor común entre el término 1 y el término 2? ¿Y cómo saca factor común de 1 y 2? Y sacas el C y te queda A negado más A Claro. más C, factor común de B qué? más B negado. A negado más B. ¿Por qué A negado más A. B? Si vos sacaste C, factor No. común, A te va negado. a quedar C A negado por B Claro. más Más. A ¿qué? B negado. A, B Más negado. A. Eso no se puede cancelar. Y esto no se ¿Y puede no se simplificar. ¿Cómo cancelaría? simplifica esto? ¿Y no? ¿Por qué? Si no son dos términos que Los uno y dos no son negados, profe. Claro. Tenés un negado A y negado B. ¿Cómo hace para que esto no te va a dar siempre uno este paréntesis?
Mm, ¿Se Ah, entiende? yo pensé que era lo mismo Mira, que tener C Mira, vos tenés más A C negado. y tenés B. ¿Qué puede valer esto? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Pero. A negado B. ¿Cuánto vale esto? 0, A 0, 0, negado, 1. A negado es 1. B vale 0. Así que esto es 1 por 0. 0. A negado B. A negado es 1 por 1, 1. A negado B. 0 por 0. A negado 0 por 1. 0. ¿Sí? Y de este otro lado tenés A, B negado. A vale 0, 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. ¿Sí? Sí. Y ahora tenés que sumarlo. Y ahora, si sumás todo, ¿qué te queda? A negado B más A B negado. ¿Sí? 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. Para que vos puedas simplificar esto, para que vos puedas simplificar eso, tiene que valer siempre 1. Y acá no vale siempre 1. Si valiera Claro. siempre 0 se puede simplificar. No, si valiera siempre 0, ¿Por qué no? se simplifica el término completo, porque vale siempre 0. Pero si vale siempre... simplifica también la Claro, C. exacto. Pero eso no va a pasar, porque no va a pasar. Por cómo estamos haciendo la matemática nosotros, no va a pasar, porque estamos poniendo los términos que van a valer 1. Pero, digamos, para sacar factor común tengo que lograr que valga siempre 1. Y acá no vale siempre 1. Con lo cual yo no puedo simplificar este paréntesis de acá. Yo puedo sacar factor común, pero no lo puedo simplificar. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, Sí, profe. ¿cómo hago para simplificar? Busco términos que solamente diferencien en una letra. O sea, que en un lado tengan A y el otro tengan A negado, que uno tenga B y el otro tenga B negado, y así. Que tengan dos letras iguales y una negada, o una opuesta. Entonces, saco factor común de esa opuesta, y ese paréntesis sí lo puedo simplificar. Si yo no hubiese hecho repetido estos paréntesis, estos términos, el 5 y el 6, si yo no lo hubiese repetido, hubiese podido simplificar menos. ¿Sí? El tema está en darme cuenta que los puedo simplificar, que tengo que repetirlos. ¿Sí? Y bueno, ¿y a dónde llego con todo esto? A esto. ¿Sí? ¿A qué tengo? Esto es lo que teníamos la semana pasada, el circuito que armamos. ¿Sí? A, B y C. ¿Sí? Con las cuatro OR AND. Y una OR a la salida, que sumaba todo. Entonces tengo 3 NOT. ¿Por qué 3 NOT? Si bien tengo más acá. No, bueno, acá tengo 3. Está bien. Ya vamos a entender por qué. Pero no importa. Tengo 3 NOT. 4 AND de 3 entradas. Una OR de 4 entradas. 8 compuertas. Ya vimos que, cuando vimos las compuertas, vimos que venían hasta 6 NOT por cada chip. ¿Sí? Vimos que las OR vienen en un chip, así que tengo otro ahí. Tengo un chip acá, otro chip acá, y estos, de estas vienen 3 por chip, con lo cual necesito 2 chips para poner AND, ¿sí? Uno acá y otro acá. ¿Me siguen? Entonces tengo Yo no 4. entendí lo de los chips. Acá tengo las compuertas, pero ¿se acuerdan que en la clase pasada hemos visto que
un chip, uno de esos 4081, 7441, ¿se acuerdan que teníamos las compuertas? Espera. Así. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Entonces, fíjense que, por ejemplo, ¿por qué no tengo? Lo he puesto 3 veces en el mismo lugar. Esta es la nota. AND-OR. ¿Qué pasa acá? Está todo loco esto. Acá está la nota. Fíjense que en la NOT teníamos 6. El 4009 tiene 6 notas adentro. Entonces no hace falta que compre 6 chips. Compro uno y uso estas 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, compro un chip 4009 para las NOT. Después tengo que comprar 4 AND de 3 entradas. Vienen 3 AND en un chip. Entonces necesito 2 chips para usar 3 en uno y 2 en el otro. O 2 y 2. ¿Sí? Y necesito comprar otro chip que tenga un ahorro. Entonces tengo 4 circuitos integrados. ¿Sí? Si veo y lo aplico con la simplificación que acabamos de hacer, ¿qué es lo que voy a tener? 3 AND de 2 entradas, más una OR de 3 entradas. Son 4 compuertas, son la mitad de las compuertas, y solamente me hace falta comprar un chip de AND que tiene 3, o sea, que tiene 4, voy a usar 3 de esas y una OR. O sea, hice una reducción a la mitad del circuito. ¿Sí? En vez de poner 4 chips, pongo 2. Y hace lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió para qué sirve esto del álgebra de Boole? Sí. ¿Cuál va a ser la ventaja? Que no van a tener que hacer álgebra. Que van a tener que hacer dibujitos. Ya lo vamos a ver porque eso es el diagrama de Carnot. ¿Me siguen? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a aplicar. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Y vamos a armar el circuito. ¿Sí? En pausa, compartir pantalla. Ahí está. ¿Ven el Proteus? Sí, profe. Bien. Ya lo saben usar, me dijeron. ¿No? ¿Lo saben usar o no? No, Apenas. algunas cosas. O sea, sabemos poner resistencia. Dele explicación, profe, va a ser más fácil. Sí. Sabemos lo básico. Bueno, vamos a usarlo. Esperen que esto está pensando, se está tomando su tiempo. Bueno, ahí vas queriendo. Nada, el Proteus es un simulador, ¿sí? Tenemos miles de simuladores para poder hacer esto. ¿Cuál es la ventaja del Proteus? Que yo puedo cargar directamente los componentes, ¿sí? Puedo poner los componentes reales, no es solamente con puertas, sino que puedo decir, bueno, voy a usar el 4009, ¿sí? Pues ya vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, nada, ponemos un nuevo proyecto. ¿Sí? Nuevo proyecto, siguiente. Sí, vamos a reemplazar rayos, no sé lo que es. Esta es la hoja que van a usar. ¿Sí? Acá me dice si voy a crear un esquemático, o si quiero crear un esquemático de una plantilla. ¿Sí? Voy a usar un esquemático. ¿Cuál? Y bueno, acá depende el tamaño de hoja que yo quiero, voy a poder elegir. Después lo puedo cambiar esto. Pongamos que vamos a hacer el A0, que es el más grande que viene. Si lo quieren imprimir, un problema, pero si no, tienen espacio para trabajar de solo. Puedo hacer un PCB, ¿sí? Un PCB de la placa. Podría yo hacer el circuito y después transformarlo en un circuito impreso. Bueno, no lo vamos a hacer por ahora. Así que le voy a decir que no vamos a crear un layout.
podría yo programar, hay una forma para el Proteus incorporarle código, ¿sí? Para poner, por ejemplo, yo podría poner un Arduino y cargarle el programa al Arduino del Proteus y simular desde el Proteus todo el sistema, incluido el Arduino, ¿sí? O el PIC o lo que sea. Bueno, no lo vamos a hacer. Entonces, lo único que me va a generar va a ser el esquemático. Me abre una hoja gigante, porque yo le dije que era una hoja A0, así que tiene 1 metro por 1 metro, pero adentro de esto puedo trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a crear el circuito. ¿Cuál de los dos? Y vamos a hacer los dos para que veamos la diferencia y para que veamos que los dos funcionan igual. Profe, ¿cómo quito los cuadraditos de fondo? No los quité, están por acá. Ah, listo. Es una... es la grilla, digamos. Bueno, los quité para hacer captura de pantalla y después los vuelvo a poner. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar componentes, ¿sí? Vamos a hacer el primer circuito. Vamos a... Fíjense que ustedes tienen acá para elegir. Si van acá donde dice modo de componentes, ahí van a la P y les abre esto. ¿Sí? Les abre la librería. Acá tienen para poner lo que quieran. ¿Sí? Tienen para poner, no sé, capacitores, resistencia, diodo, qué sé yo. Switches, transistores, ¿sí? Nada, todos los componentes electrónicos que se les puede ocurrir. ¿Qué vamos a poner nosotros? Vamos a poner NAND. Y fíjense que estas son las distintas familias de componentes, de compuertas. Ya vamos a entender para qué sirven, ¿sí? Tenemos dos familias grandes, las CMOS, que son las 4000, o las TTL, que son las 74000. ¿Sí? 74 en realidad, 74, HC, LS. Ya vamos, más adelante vamos a entender para qué sirven esto. Pero le vamos a poner, para hacer más fácil la búsqueda, siempre búsquenlo así, ¿no? Como 4 in, 4 in, así. Fíjense que yo ya puse 4 in, no, en realidad tiene que buscar 3 in. 3 in, AND. Y fíjense que ya le aparece triple input NAND. ¿Sí? Triple input AND. ¿Sí? Esta me gusta, ¿sí? 4073. Es de la familia de las 4000. Profe, ¿y qué Sí. cambia si elige la 4073 o la 4073DM o la IS? Este dibujito, este logo que tenemos acá, es un logo estandarizado. El IEC es otro tipo de logo, ¿sí? Otro tipo de símbolo. Es lo mismo, pero fíjense que el símbolo cambia. ¿Por qué? Porque es un símbolo IEC. Es la misma compuerta, pero el simbolito cambia. Este es como el más común. ¿Sí? Fíjense que todos vienen con diferentes símbolos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. El que viene con lo, digamos, acá sin nada, es el tradicional, el común. Usen ese. Para no confundirse. Entonces, fíjense que acá me dice cómo es el modelo esquemático, y acá me dice cómo sería si yo quisiera el chip, ¿sí? Estos son 0,3 pulgadas de ancho, 0,1 pulgada entre patitas, ¿sí? Entonces le doy a aceptar, y ya me aparece ahí, y cuando le hago clic acá, me lo pone en el circuito, ¿sí? Entonces, de esta íbamos a necesitar 4. ¿Sí? 4 compuertas. Fíjense un detalle que hace el Proteus. Este U1 es el nombre, el número de integrado. Voy a tener muchos integrados en mi circuito. Como el primero que pongo en la hoja es este, lo llama U1. Y dentro del integrado tengo 3 compuertas de 3 entradas. ¿Sí? Como se acuerdan que les dije. Entonces la llama A, B y C. Y esta otra, ya no tengo más compuertas, en el 4073. A ver, esperen que
Vamos a... ¿Están viendo eso o siguen viendo el circuito? Seguimos viendo el circuito. Entonces, esperen que vengo acá. Dejo de compartir esto y voy a compartir la pantalla. Si ustedes googlean, ¿sí? 4073, que es el número de comporte que estamos usando. Bueno, ponemos, no sé, datasheet. Si vemos el 4073, esperen que encuentre un PDF acá, por ejemplo este. Y vemos el PDF, nos damos cuenta que tiene, medio viejo el PDF que elegí, pero no importa. Fíjense que el 4073 tiene, no veo, 3 compuertas, ¿sí? 3 AND de 3 entradas. Entra por la pata 1, 2 y 8 y sale por la 9, entra por la 3, 4, 5 y sale por la 6, entra por la 11, 12, 13 y sale por la 10. El Proteus ya directamente me va asignando la compuerta que voy a usar adentro de cada chip. ¿Se entiende eso? Entonces las nombra como A, B y C. La cuarta compuerta que yo puse ya no entra en el primer chip. ¿Por qué? Porque ya usé las 3 que tenía. Entonces agrega otro chip más. ¿Sí? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, profe. Sí, profe. Bien, genial. Entonces ya tengo puestas las 4 compuertas, las 4 AND. ¿Qué me hace falta? Una OR. Vuelvo a la P, o sea, acuérdense, para poner componentes es siempre el modo de componente, el triangulito que está acá, que en realidad es un amplificador, y después van a la P, que está acá. Aprietan la P y les abre, bueno, me la abre la otra pantalla, pero la arrastramos y le abre esto. ¿Y ahora qué necesitamos? Una 4-in OR gate, ¿sí? Una de estas necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos una OR de 4 entradas. ¿Sí? La vamos a poner acá. ¿Y ahora qué hay que hacer? Y nada más que ir a la patita del 1 y cablearla. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Qué vamos a Yo no vi hacer? que escribió. Yo no vi que ¿Cómo? escribió para poner la última. Ah, ¿Cómo se llama la última? y la última la buscamos así. Pusimos esto. Y Sí, siempre sí, sí, está pero el bueno. nombre. Y es una OR de 4 entradas. ¿Sí? Entonces yo ya como sé cómo esto acomoda las cosas, yo le puse 4-in, porque es de 4 input. Y ahí me apareció, ¿no? OR gate, AND gate. Bueno, ahí elegí la OR, que era la que me hacía falta a mí. La 4072 en realidad fue. ¿Sí? ¿Así sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Yo porque sé que ya escribiéndola así la encuentro más rápido, pero también podés poner OR. Y te va a aparecer un montón de cosas. ¿Sí? Fíjate todas las cosas que te aparecen si pones una OR y tenés que buscar acá. ¿Sí? O podés decir, voy a buscar solamente las CMOS 4000 y te va a aparecer, ¿no? Las NOR, tenés que ir buscando. Pero, si acá los separas así, 4-in de input, y después le podés poner lo que vos querés, OR, por ejemplo. Entonces ya te aparece solamente las OR de 4 entradas. Y ahí ya te aparece la 4072. Bueno, ya no nos hace falta eso porque ya la pusimos, pero sí nos va a hacer falta un LED. ¿Sí? LED. Como verán, hay 1000 millones de LED. Bueno, lo que está bueno poner acá es alguno que tenga simulación. ¿Sí? Hay algunos que no tienen, no se simulan, ¿sí? Les parece el simbolito. Yo quiero que además se prenda cuando lo usamos. Bueno, podemos ir acá y podemos poner en cualquiera de estos módulos, no en switch en relay. No, tampoco. LED. Dios, el módulo Creo que lo optoelectrónico. buscábamos con el color. Sí,
Sí, acá está, Optoelectronics. Y pueden poner, ¿no? Acá tenemos LED de RGB, si quieren un LED de RGB, o si directamente, fíjense que estos son animados, que estos son los que generan se prende, ¿sí? Entonces eso está bueno. No sé, vamos a poner uno rojo, vamos a poner. ¿Sí? Evidentemente hace falta una resistencia. ¿Cómo? Le faltan los NOT. Sí, sí, ya vamos por ahí. Vamos a poner resistencia. Resistor. ¿Dónde buscaban la resistencia? Están en todos lados, pero ¿cómo la buscaban ustedes? Escriba res, Sí, sí, res pero- nomás, profe. Y Sí. tendría que aparecer la genérica. Primera. Ahí aparece. Ah, a mí A me ver, aparece la sí. genérica cuando pongo res. Podríamos poner O 4 in creo que era. no, De 4 in es la... ¿cómo es? Es la... Como buscábamos las OR o las AND. No, no, la resistencia la buscábamos con las pulgadas, digamos. Ah. 0,4 in, algo así. Sí, pero no hace falta. Acá está el genérico, digamos. Poner res, poner el genérico y listo. Esta en realidad una resistencia de montaje superficial común, pero bueno, podría buscar por los watts o por la distancia. ¿Sí? En este caso que no vamos a hacer PCB, no importa, mientras esté la resistencia está. ¿Sí? Y lo vamos a girar para que quede más bonito. ¿Y de cuánto tiene que ser la resistencia? De 470. ¿Saben Si por es qué, rojo el no? LED. ¿Saben por qué? ¿Se hicieron esos cálculos? ¿Ya saben por qué más o menos de ese valor, la resistencia? Porque el LED es Por rojo. hacer una calle de tensión. Y Sí, el sí, pero digamos, LED ¿lo saben todo? ¿Lo saben ustedes No, los que han hecho? yo no sé, profe. Y tampoco entiendo, profe, por qué es lo mismo poner la resistencia antes o después. ¿Cómo que no entienden eso? Bueno, a ver. Volvamos acá. Ups, espere que esto está fallando. Imagínense un circuito así. ¿Sí? Nada. Un circuito que no tenga absolutamente nada más que el LED. ¿Sí? Este es el LED. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esto va a circular así. La corriente. Si esto tiene 5 voltios, ¿qué corriente va a circular? 5 voltios. No, 5 voltios de tensión. ¿Qué corriente? Acuérdense, Ah, ley de Ohm. perdón. B igual ¿a qué? A R por I. ¿Sí? ¿Esto sí lo saben o no? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces esa es la ley de Ohm. B igual a R por I. El LED tiene una caída de tensión, ¿sí? Un umbral. Una caída de tensión, pongámosle 1,2 voltios. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Que la corriente va a ser igual a ¿qué? A la suma de las tensiones y caída de tensiones que tenga. Entonces, es decir, 5 voltios que es la pila menos 1,2 voltios del LED. ¿Sobre qué? Sobre la resistencia, ¿no? Porque esto es igual, esto quiere decir que I es igual a B sobre R. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué resistencia tengo? En principio acá no veo ninguna. En realidad la que tengo es la resistencia dinámica del diodo. La resistencia dinámica del diodo es la resistencia interna del diodo, pero es muy baja. Entonces, ¿qué va a pasar? La corriente que va a circular por acá, si hagamos de cuenta que esto es Disney y es todo ideal, yo tengo resistencia 0. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente? Cualquier cosa dividido 0, infinita. Bueno, no tengo 0, pero tengo algo muy bajo. Entonces, no es infinita, pero es muy grande la corriente. ¿Qué pasa cuando la corriente que circula es muy grande? Lo que tengo es
muchos electrones pasando, ¿sí? Al tener muchos electrones pasando por el cable, lo que va a pasar es que va a generar una circulación de corriente muy grande. Esa circulación de corriente muy grande va a hacer que se genere calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque está circulando corriente, ¿eh? Como cuando ustedes conectan el caloventor y se calienta el cable, es lo mismo. Hay una circulación de corriente muy grande y eso está eh, atravesando el diodo, atravesando el LED y se está calentando. ¿Qué es lo que voy a ver primero? Que el LED como que brilla más. ¿Por qué? Porque pasa mucha corriente. ¿Qué es lo que voy a ver después? Que se quema. No voy a ver más nada. ¿Por qué? Porque se quemó el LED. ¿Por qué se quemó? Porque pasó mucha corriente, generó mucho calor y el LED no fue capaz de disipar todo ese calor. ¿Sí? No fue capaz de transmitirlo al ambiente. Como no es capaz de transmitirlo al ambiente, la temperatura máxima del diodo que soporta se supera y se quema el LED. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Cómo hago eso? Sí, profe. Tengo que limitar la cantidad de corriente que circula. ¿Cómo limito la cantidad de corriente que circula? Si nosotros hacemos una analogía de un circuito eléctrico a un circuito de agua, ¿sí? Podemos imaginarlo que los electrones que pasan a la corriente, como el agua que pasa, bueno, le achico la manguera, ¿sí? Le aprieto un poco la manguera. ¿Cómo hago eso? Le pongo una resistencia. ¿Qué va a hacer la resistencia? Justamente eso, va a limitar la cantidad de corriente que pasa. ¿Sí? ¿Qué corriente qué resistencia le tengo que poner? Y una que me lleve al diodo a trabajar en la corriente que está diseñado para trabajar. ¿Cuál corriente es esa? Depende del diodo, depende del fabricante, depende del color, depende de la potencia, depende de un montón de cosas. Es un dato de manual, o sea, yo puedo ir al manual y decir, este LED necesita 10 mA, 12 mA, 14 mA, 8 mA, ¿sí? Dependiendo del tipo de LED y lo que estemos haciendo. Podemos tomar como una cuestión bastante estándar, que necesitamos que circulen 10 mA, ¿sí? Entonces yo necesito que estos sean 10 mA. ¿Bien? Entonces, ¿qué resistencia le tengo que poner acá? Porque ya tengo una R, que es esta R de acá, para que circulen 10 mA. Y bueno, hago la cuenta al revés. R va a ser igual a, o sea, si yo me vuelvo acá arriba, R va a ser igual a ¿qué? A B sobre B I. sobre I. Entonces, la B sigue siendo lo mismo, los 5 voltios menos los 1,2 voltios que pierde el LED, sobre 10 mA. ¿Sí? Y si yo hago la cuenta, esto me va a dar 3,8 voltios sobre 10, o sea, sobre 0,01 amperes. ¿Sí? Entonces, R va a ser igual a ¿qué? A 380 ohm. ¿Sí? Entonces, con una resistencia de 380 ohm, estaría dentro de los parámetros máximos, estarían circulando 10 mA. 10 mA es una corriente razonable para el LED. 380 no es un valor comercial de resistencia, ¿sí? No viene en resistencia de 380 ohm. Bien de 420, de 470, de 330. Cualquiera de esas que le ponga va a funcionar, porque estos 10 mA que estoy tomando yo son como un valor estándar de corriente, ¿sí? Pero si le paso 8 mA en vez de 10 o 12 va a funcionar exactamente igual y no se va a quemar. Si le pongo 100 mA, sí, el LED se quema. Con lo cual, 420, 330, 470 andan bien. Ohm. ¿Se entiende? Sí. Lo que Bien. yo no entiendo, profe, es por qué puede pasar la resistencia después. ¿Por qué podemos poner la resistencia después del LED? Porque es lo mismo, es un circuito cerrado. ¿Sí? Pensalo como un Yo lo caño con pensaba una como llave lo de que usted paso. dice. Pensalo como un caño con una Claro, llave de paso. ¿Sí? Si la llave de paso la pone arriba o la pone abajo, es lo mismo. El agua que pasa es la misma. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Cómo? claro, lo que yo pensaba, digo, si ponen la llave de paso después del LED, al LED ya le cayó todo el agua. Todo el agua No, del porque es un principio. circuito cerrado. No, no es que el agua rebalsa y sale para afuera. Es un circuito cerrado, los electrones giran y dan la vuelta. Entonces esto viene así dando la vuelta. Entonces no importa dónde pongas la resistencia, mientras sea dentro de la vuelta esa del circuito. Bien, ¿Sí? Eso es lo importante. muchas gracias. Tiene que estar dentro del circuito.
Pero antes o después no es lo mismo porque vos estás restringiendo la cantidad de corriente que va a circular en todo el circuito. Profe, Sí, y así como lo hacen en Proteo, o sea, si vos realmente en una placa pones el LED y después una resistencia, ¿funciona lo mismo? sí, claro. Ah, bien. Sí, sí, sí. Yo pensaba que era en Proteo, ¿no? No, no, no. En la vida real pasa lo mismo. Bueno, acá pusimos la resistencia de 470. Podemos venir acá, fíjense dónde están los terminales. Y acá están, por ejemplo, ground. Y esto es la tierra que ponemos acá. ¿Sí? Entonces, estamos conectando el LED a masa. ¿Sí? A través de la resistencia a masa. ¿Podría poner la resistencia arriba? Sí, podría poner exactamente lo mismo. Bien, entonces tenemos las 4 entradas con la OR. ¿Sí? Esperen que vengo acá, así me fijo cuáles eran los términos, así no me equivoco. Bien, entonces, ya tengo las 4 compuertas, ahora tengo que conectarlas. ¿Cómo las voy a conectar? Bueno, podría llamar, la primera es A, vamos a poner unas notas acá. Acá. Y vamos a poner acá, not. Fíjense que si pongo not, viene uno que dice simple digital inverter, ¿sí? No tiene número, es como el componente ideal, ¿sí? Pero puedo poner 4009. ¿Sí? Ex inverter. Entonces voy a colocar las compuertas. Girarlas. Bien, acá tengo las compuertas. Acá, pasa que no se va a quedar ahí. Serían como las entradas de cada uno de los sensores, ¿sí? Recuerda que yo tenía sensores acá. ¿Me siguen? Sí, sí. No, me perdí. ¿Dónde salieron los puntitos? Los puntitos hice doble clic. Ah, listo. En un cable nomás. ¿Sí? Salió un cable de esta compuerta y lo dejé ahí suelto. Ya vamos a ver dónde lo conectamos. Estas 3 son las 3 entradas de los sensores, A, B y C. ¿Sí? De mis sensores de fuego. Hasta acá llegaría mi circuito. Acá tiene que estar el conector que vaya a los sensores de fuego. ¿Sí? Entonces, le vamos a poner un texto. Esto será, vamos a poner acá A. Esto será B. Y esto será C. ¿Sí? Entonces, el primero que era A negado BC. Entonces, A negado sale de este A, con lo cual después de este integradito sería A negado. ¿No? B, con lo cual tiene que ser por fuera del negador. Y C, también sin pasar por el negador. Entonces acá ya tenemos A negado, B, C. El segundo, ¿cuál era? A. Entonces pasa sin el negador. B negado. B negado. Y C, sin negar. Fíjense que este C, si lo conecto acá, ¿sí? Fíjense que lo conecté a este otro que va acá arriba, que es C. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. ¿El próximo cuál Sí. era? A, B y C negado. Entonces A lo conecto acá. B lo conecto ahí. Y C negado lo conecto acá. Y el último era ABC.
Entonces, A, B, C. ¿Sí? Yo tengo armado mi circuito. Este circuito anda, pero no lo puedo probar. ¿Cómo lo puedo hacer para probar? Tengo varias opciones. O les pongo los switches, o les pongo por acá ¿dónde era que estaba? Si no le pongo los switches, pero había uno que era... Ah, no lo encuentro. Creo que es en otra. Sí, pero no lo encuentro. Porque ahora no me lo acuerdo dónde lo puse. De donde sacó ground, creo que se saca el input. Sí, sí, pero no, pero el input de digital, pero no importa. Porque hay uno que le puedes editar, pero no me acuerdo dónde está. No me acuerdo dónde está. No, no importa. Bueno, pero lo vamos a hacer más real, porque en realidad si esto lo tenemos que armar, yo no lo puedo simular con un coso conceptual así digital que le pongo unos y ceros. Entonces lo que vamos a hacer es armarlo con switches. ¿Sí? ¿Cómo lo armamos con switches? Bueno, lo armamos con... Ahora vamos acá, componente, buscamos. ¿Sí? SLITSH, switch. Switch. Le ponemos el mismo, un switch común y correcto. Fíjense que es interactivo, con lo cual vamos a poder meter mano. Entonces conectamos 3 switches. Vamos a ponerlo más separado así. ¿Sí? Y sacamos, este sería el switch C. Este sería B y este sería A. Esto de acá tenemos el power, que esto sería como conectarlo a 5 voltios. Y acá una cuestión importante. Bueno, vamos a dejar así, para que veamos qué pasa. Acá abajo tengo el play. Ahí está simulando. Fíjense que me ponen puntitos grises en cada entrada de las compuertas. ¿Se ve? Y en cada salida de las compuertas sí. ¿Qué quiere decir el gris? Quiere decir indeterminado. Quiere decir que no sabe lo que es. ¿Por qué no sabe lo que es? Ah, fíjense acá. Si yo me fijo en este, pero... Esperen, que vamos a hacer así. Está muy lejos esto y queda incómodo. Vamos a poner acá. ¿Por qué indeterminado? ¿Por qué? Fíjense que acá está en rojo. ¿Sí? Rojo quiere decir alto, quiere decir 1. Después de la llave está en gris. ¿Por qué está en gris? Porque no saben que está. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había el umbral de bajo, el umbral de alto, y en el medio había indeterminado? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá no hay nada que le fije el valor. Está el cable al aire. ¿Por qué está al aire el cable? Y porque este switch está abierto. Entonces esta punta del cable está al aire. Cuando yo lo bajo, fíjense que ahí está en rojo. ¿Por qué? Porque se referenció al power. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo hago para que... ¿Cómo hago para que esto no pase? Porque no está bueno que sea indeterminado, ¿no? ¿Por qué no está bueno que sea indeterminado? Porque indeterminado... Uy, estoy rompiendo todo. Bueno, a ver si. Porque el indeterminado es justamente eso, no tengo un valor estable, no sé si es 1, si es 0, está ahí en el aire. Para esto necesito fijar un valor. ¿Cómo lo fijo? Lo puedo fijar o a 5 voltios o a 0 voltios. En este caso nos va a convenir hacerlo a 0 voltios. Entonces tengo que poner algo que se llama resistencia de pull down. ¿Sí? Vuelvo a poner otra resistencia. Esta resistencia la conecto acá, la pongo ahí, y la pongo a masa.
Y así, ahora sí, una resistencia de 10K, 4,7K, 47K, resistencias grandes. Porque lo único que va a hacer esta resistencia es fijarme el valor. El valor cuando este switch esté abierto. ¿Sí? Entonces, tengo que poner una resistencia por cada uno de las líneas. ¿No se puede usar la misma resistencia para cada No, línea? porque son cosas distintas. ¿Sí? Entonces, tengo una Igual con resistencia. una resistencia se le fueron todos los cuadraditos grises. No, se van los cuadritos grises en esta línea. Mira. Si yo ahí le doy play, fíjate, Tienes razón. en la línea A está el valor determinado, está en 0. Entonces, el opuesto, A invertido, es 1. B está en 0, pero A está al aire. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna resistencia que me fije ese valor. Si yo agarro y le fijo la resistencia, ¿El pull down siempre se pone después de la llave? sí, ¿por qué? Porque tiene que estar en la línea que tengo que fijar un valor de referencia. Si yo lo pongo de este lado, ¿qué va a hacer? Y nada, va a estar ahí, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque esta línea también va a estar en gris cuando el switch esté abierto. Claro. ¿Sí? Tiene que ser en donde yo necesito fijar el valor. O fijar una referencia, si se quiere. Acá estoy fijando una referencia cuando el switch está abierto. Cuando el switch está cerrado no hace falta fijar referencia porque está conectado a 5 voltios, con lo cual tengo un 1 claro y derecho. Ahora, cuando el switch está abierto, me queda el cable desconectado. Cuando me queda el cable desconectado, necesito fijar una referencia para que no quede al aire. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Pongo resistencia de pull down. ¿Qué va a pasar con la resistencia de pull down? Cuando yo tengo abierto el switch, voy a tener un 1. Cuando el switch lo tengo cerrado, vamos a dibujarlo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de poner algo así. Esta es la batería, o los 5 voltios, ¿sí? Acá está el switch. ¿Sí? Y acá le estoy poniendo una resistencia conectada así. Uy. Conectado así. ¿Sí? ¿Qué voy a tener acá? Si el switch está cerrado, va a circular la corriente así. ¿Sí? Acá voy a tener una resistencia de 10K, con lo cual la caída de tensión en esta resistencia, o sea, la circulación de la corriente, ¿cuál va a ser? Hagamos de cuenta que esto no existe, entonces voy a tener 5 voltios dividido 10K. ¿Sí? 5 dividido 10.000, 20, ¿no? 20 miliamperes. Bueno, 5 dividido 10.000, no sé. Esa va a ser la corriente que circule por acá. Si lo tengo cerrado. Si lo tengo abierto, va a estar referenciado a masa, con lo cual no voy a tener circulación de corriente, pero acá voy a tener un cero lógico. ¿Sí? Para eso ponemos esto. Entonces, ahora sí. ¿Sí? Si yo esto lo hago correr, ¿cuáles dijimos que iban a ser los que iban a poner un 1 en la salida? Cuando yo tenga dos llaves puestas, ¿no? Entonces, en este caso, ahí tengo un 1. Fíjense que tengo los puntitos que me van a ir diciendo de qué estamos hablando. Acá que acabo de poner C en 1. Y acá voy a poner B en 1. Fíjense que se prendió el LED. ¿Sí? Haciéndole clic arriba del más y el menos, cierro o abro el switch y se prende o no el LED. ¿Por qué? Y porque acá estoy teniendo una combinación de dos entradas en 1 y una en 0. ¿Sí? Según mi análisis, ¿qué debería pasar?
Esto es lo mismo que poner 0, 1, 1. ¿Sí? Esto es A, esto es B y esto es C. Es 0, 1, 1. 0, 1, 1, la primera compuerta, fíjense que viene el 0. Acá el 0 se transforma en un 1 y esto se mete en la primera AND. Este era un 1, con lo cual viene así y se conecta acá, es un 1. Y este otro era un 1, viene así y se conecta así. 1. Entonces tengo 1 por 1 por 1. Fíjense que tengo los cuadraditos rojos, ¿no? 1 por 1 por 1, la salida es 1. Viene acá, a la OR. 1 más 0 más 0 más 0, es 1. Viene acá y me prende el LED. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Quedó más o menos claro? Sí, Yo me profe. entendí, profe, cuando explicó ¿Para qué? la resistencia del switch. Yo necesito tener referenciado valor. Necesito ponerle a una entrada digital o 0 o 1. No lo puedo dejar al aire. ¿Por qué no la puedo dejar al aire? Porque si no me queda la posibilidad de que me quede en ese estado indeterminado. Vieron que se acuerdan que en la primera clase charlamos de que había un estado del bajo, un estado indeterminado y un estado alto. No necesito que las entradas sí o sí estén referenciadas a algún valor, o a alto o a bajo, no las puedo dejar al aire. Si las dejo al aire, el proteo me las muestra con gris acá, ¿sí? Con un cuadradito gris, como diciendo, no sé si es 0, no sé si es 1, por lo tanto a la salida tampoco sé si es 0 o si es 1, no funciona. ¿Cómo hago para yo asegurarme de tener las referenciadas? Si yo tengo el switch abajo, no hay historia. El switch directamente conecta los 5 voltios, con lo cual no quedan al aire, quedan conectadas a 5 voltios. Ahora, cuando el switch está levantado, cuando está arriba, cuando no tengo fijado el valor ni el 0 ni el 1, tengo un valor indeterminado. Ese valor indeterminado lo puedo determinar con una resistencia de pull down. ¿Sí? ¿Qué quiere decir pull down? Tirar a masa, tirar a tierra. Entonces yo le pongo una resistencia grande acá al cable. Entonces cuando yo tengo la llave cerrada, la llave abierta, perdón, me la va a referenciar a 0. ¿Sí? Está referenciada a masa. Es como que está a 0 voltios. Cuando yo cierro la llave, la corriente circula de otra forma. ¿Sí? Circula así y viene para este lado. Y también va para la resistencia. Cuando yo vuelvo, pero la resistencia es muy grande, entonces la corriente que circula por acá es muy chica. Con lo cual no se hace ningún cortocircuito, no se consume mucha corriente. ¿Sí? Entonces, yo aseguro que cuando la llave esté cerrada tengo un 0, tengo un 1 acá, y cuando la llave esté abierta tengo un 0 acá. Que eso es lo que le entra al circuito completo. ¿Sí? ¿Se entendió un poco mejor ahora? Sí, profe. Bien. Entonces, de esa forma armé mi circuito, mi simulación de circuito. ¿Sí? Con componentes, con los símbolos de los componentes, con llaves para simular los sensores, ¿sí? Los sensores de fuego que habíamos visto, que daban un 1 cuando había fuego y un 0 cuando no había fuego. Y lo podemos probar. Esto es la prueba esta es la prueba del circuito sin simplificar. Después nosotros hoy le hicimos la álgebra de bola del circuito este, y logramos hacerlo con mucha menos compuertas. ¿Sí? De hecho, con estas compuertas de acá, ¿no? 3 AND y una OR. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, así funciona esto. Tenemos un problema, armamos la tabla de verdad de ese problema, aplicamos álgebra de Boole, o sea, tenemos un problema, armamos la tabla, de la tabla sacamos la ecuación. De la ecuación, hacemos álgebra de Boole de esa ecuación, minimizamos la ecuación, y eso lo implementamos en un circuito. ¿Sí? Ese sería como el camino que hay que hacer. Acá nos quedamos en implementar la ecuación sin simplificar. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Lo que les va a quedar a ustedes de tarea, que no va a ser un ejercicio, no se los vamos a calificar, nada, pero está bueno que lo hagan, sería instalarse el Proteus, armar esto de vuelta a ustedes, ¿sí? Armar el circuito ustedes, como para agarrarle práctica a cómo se arma,
total van a tener esto subido a YouTube, entonces van a poder seguirlo. Armar el circuito y armar al lado el circuito simplificado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se deberían prender, ustedes deberían pasar por todos los estados, ¿sí? El 000, el 001, el 010, así de todos los estados de los sensores, y deberían prenderse las dos luces en simultáneo, o apagarse o prenderse, ¿sí? O sea, el funcionamiento del circuito simplificado debería ser el mismo que el funcionamiento del circuito sin simplificar. Si eso no pasa, está todo mal. ¿Sí? Ok, profe. Estaría bueno que lo practiquen. ¿Por qué? Porque los ejercicios que van a tener que hacer son de este tipo. Van a tener que tener un problema, van a tener que encontrar la solución, van a tener que implementarlo en el simulador. ¿Cuál era el paso que seguía? Que es lo que no vamos a poder hacer este año, aparentemente. Esto implementarlo en una placa. ¿Sí? Ir al laboratorio, una vez que tenemos la simulación andando, comprarlas como puertas y hacerlo andar en el laboratorio. ¿Y si lo hacemos y lo presentamos por video? Sí, si quieren hacerlo está bueno. No se los voy a pedir por varias cuestiones, porque por ahí es medio complejo, si hay algo que no funciona y qué sé yo, es más complejo que los podamos asistir, ¿sí? Porque una cosa es estar midiendo y mirando en el laboratorio y otra cosa es hacerlo a distancia. Entonces, ayudarlos es medio complicado, y porque no en todos lados van a conseguir compuertas. ¿Sí? Si ustedes están en Córdoba, sí van a conseguir, si están en Buenos Aires, van a conseguir, y si están en La Rioja, probablemente no. ¿Sí? Depende de dónde, las compuertas que se consiguen. ¿Por qué? Porque no es algo tan común de utilizar. No es como un Arduino que lo puedo comprar por Mercado Libre y me va a llegar y listo, o una resistencia que la usan para arreglar televisores. ¿Sí? Son componentes que ya se están dejando de utilizar en la industria, se siguen utilizando únicamente en la formación de de universidades y de colegios técnicos, no más. Por lo que les explicaba al principio, ¿sí? Son componentes viejos que se fueron reemplazando en la mayoría de los casos por microcontroladores, y si no, por FPGA. Con lo cual no se usan, no hay nadie que fabrique equipos usando esto para vender, ¿sí? Aunque se podría, pero no son muy utilizados. Entonces no es fácil de conseguir. Entonces le sumamos que no son fáciles de conseguir las compuertas. Como no son fáciles de conseguir, no son baratas. Deberían ser muy baratas, porque son cosas con muy poca escala de integración y demás. Deberían ser muy baratas, no lo son. Entonces, no son baratas, no son fáciles de conseguir. Y después no los podemos ayudar si tienen algún problema que no les funciona y demás. Entonces, no se los vamos a pedir como requisito. Si lo quieren hacer, adelante, háganlo. Profe, Sí. ¿qué circuito llegaríamos a ver, por ejemplo? No ¿O qué entiendo. se ve ahí en el laboratorio? Eso lo vamos a ir viendo. Nada de este tipo, circuitos que resuelven algún problema, ¿sí? Circuitos de conmutación de algo, circuitos de algún tipo. Ya lo vamos a ir viendo, no se preocupen. No creo que pierdan demasiado, porque en realidad lo único que les daba, a diferencia de esto, hacerlo en la placa, ¿sí? Nada, reniegue con los cables, ¿sí? Reniegue con los cables, tratando que funcione y demás, porque el concepto es el mismo y el concepto funciona igual, y si ustedes hicieron mal el circuito en el simulador, tampoco les va a andar en la vida real, digamos. Y si lo hicieron bien y lo pasaron bien a la placa, les va a funcionar. Como no lo podemos hacer en la vida real, lo único que van a perder es esto, del manejo de los cables. Pero lo vamos a suplantar con el manejo de los cables para que el Arduino funcione. Que eso sí es más fácil que les demos una mano y que es más fácil de conseguir los componentes y demás. Entonces van a meter mano en cables y placa y protoboard con el Arduino en lugar de meterlo con las compuertas. De uno. ¿Mm? Muy bien, profe. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Les va a quedar a ustedes, estaría bueno que lo hagan. Esta cuestión de hacer el diagrama y el circuito con la ecuación simplificada. El lunes que viene no hay clases, ¿sí? Porque es feriado por San Martín. Entonces, bueno, les va a quedar ese lunes si quieren aprovechar el feriado para hacer el ejercicio. Nada, sería provechoso. Buenísimo, profe.
El canal de YouTube va a ser el mismo, ¿sí? Martín Salamero, búsquenlo en YouTube. Ahí va a estar subido el video nada más que en la lista de reproducción, en lugar de ser en herramienta informática, va a ser sistemas digitales. Ya cuando suba los 2 videos que les debo, o sea, la clase pasada y el de esta, les paso el link en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Pero si no, suscríbanse a... ¿Cómo, Fede? No, el link de Classroom. Ah, el link de Classroom. Se te escucha medio robotizado, Fede. No, creo que tengo otro compu encendido al lado. Ah. No, el link del Classroom. Sí. Si lo puedes pasar. Sí, ahí se lo paso a los chicos, a ver. Porque tengo el del 1M4, pero el del 1M2. A ver, denme un segundo que se los paso. 1M2 sistemas digitales. ¿Les parece que se los pase acá o se los paso en el WhatsApp? ¿Dónde les queda mejor? Y el WhatsApp capaz que es mejor porque después nos queda todo. Bueno, ahí les paso el link, vínculo de invitación. Y el 1M2. Ahí está el link de Classroom en el 1M2. El grupo de WhatsApp, el 1 del M4. No, hay un grupo de WhatsApp para el M2 y un grupo de WhatsApp para el M4. Ahí les paso el link del grupo de WhatsApp. Ahí está. No se copió. Sí, ¿qué pasó? Tengo una consulta sobre la otra materia que das vos en el primer cuatrimestre. Sí. ¿Cuándo hay mesas y esas cosas para presentarse? Las mesas de sistemas digitales y de informática son el mismo día, a la misma hora, ¿sí? Entonces, hay 10 turnos al año. Acaban de pasar los turnos de julio, son 2 turnos en julio. Hay otro turno en septiembre, todavía no tenemos la fecha, pero el mes que viene, fin del mes que viene, en realidad es septiembre-octubre, ¿sí? En esos 2 meses están distribuidos los turnos. No tengo la fecha yo todavía, no sé si están dando vueltas. Cuando las tenga se las digo, y si no, en diciembre, ¿sí? Tienen turnos en diciembre, en febrero, en mayo, julio y septiembre. 10 turnos al año. Profe, y tengo otra duda. Por ejemplo, yo lo tengo regular. Si la rindo mal, no importa. Intento otra vez, digamos. No claro, sucede hasta nada. 4. Hasta 4 veces. Hasta 4 veces. Si la rendís mal 4 veces, sí la tenés que volver a hacer. Bueno. Pero si la rendí bien, no, claramente. ¿Y cuánto dura la promoción, profe? La promoción dura... La regularización, perdón. La regularidad dura 2 años, ¿sí? Con lo cual tienen 2 años desde que terminaron de cursarla para rendirla. Si no pueden, por alguna cuestión, pueden pedir alguna prórroga en la Secretaría de Carreras Cortas. Ahí se les van a dar alguna prórroga de 1 año más o algún turno de examen más. Bueno, ahí tienen que charlarlo ya ustedes. Pero suele haber alguna prórroga en eso. Bueno. ¿Estamos bien? Perfecto, profe. Sí, profe. Sí. Excelente, chicos. Bueno, prometo subirle los videos de YouTube. No creo hoy, porque hoy estoy muy complicado, pero mañana o pasado más tardar ya les subo las dos clases y le pongo material en el Classroom, ¿sí? Ahí en el apunte y demás para que lo vayan viendo. De 10, profe. Perfecto, profe. Bueno, chicos, gracias. Un gusto como siempre. Buena semana. Disfruten. Un gusto, nos vemos. Y cuídense todavía. Todavía seguimos en esta Igualmente, profe. realidad. Ya nos Bueno, vemos, Nos vemos, profe. nos vemos, chicos. Que anden bien. Profe. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe.